Durante 85 minutos, Inglaterra estuvo en la final del Mundial. 85 minutos de garra defendiendo a muerte. A 85 minutos de curar 60 años de dolor. Y un tipo de 39 años decidió lo contrario, 2 centros, 2 goles. Bastaron 7 minutos para que una nación que esperó 6 décadas por su redención viera todo esfumarse en la húmeda noche de Atlanta. Pero aquí está el detalle, la historia de este partido no comenzó con el pitazo inicial. Empezó semanas antes, con la designación del árbitro. Eso incendió las redes, provocando una queja formal de Argelia y las sospechas de un entrenador egipcio, quien sugirió abiertamente que el torneo estaba arreglado, mientras 2 árbitros ingleses eran vetados del partido más importante de sus vidas. Todo esto respaldado por una estadística demoledora que enfureció a los hinchas ingleses mucho antes de que rodara el balón. Lionel Messi jamás había perdido un partido con este árbitro en la cancha. Ni una sola vez. Nunca. Analizaremos a fondo todo lo que ocurrió en la semifinal de 2026 entre Inglaterra y Argentina. Las tácticas, los momentos clave, las genialidades y las polémicas. Al final de este análisis vas a entender exactamente cómo Argentina le rompió el corazón a Inglaterra una vez más y por qué tantos creen que este resultado estaba escrito mucho antes de que los equipos pisaran la cancha en Atlanta. Este episodio es patrocinado por Kalshi, el mercado de predicciones más grande de Estados Unidos. Esto es lo que hace diferente a Kalshi No Juegas Contra la Casa. Kalshi es comercio entre usuarios. Compras un contrato de sí o no sobre si algo ocurrirá, negociando directamente con otros usuarios. Imagínalo como comprar o vender acciones. La cuota no la define un algoritmo que juega en tu contra. Se mueve según hacia dónde va el dinero. La opinión pública fija el precio. Justo ahora, España, ganando el Mundial de la FIFA, cotiza a esta probabilidad, por lo que una inversión de $100 paga esta cantidad si tu predicción es correcta. Y si esa probabilidad cambia, puedes entrar o salir de tu posición cuando quieras, para asegurar ganancias o mitigar pérdidas. Kalshi está aprobado por la CFTC y regulado federalmente, por eso funciona en todo el país, incluyendo California y Texas. Descarga la aplicación de Kalshi y usa el código BIOS para recibir $10 al operar $10. Kalshi, Kalshi, opera lo que viene. Pero para entender lo ocurrido el 15 de julio de 2026, primero hay que comprender la rivalidad entre Inglaterra y Argentina. Esto no es solo fútbol. Es un rencor latente desde hace 60 años que comenzó en 1966, en un cuarto de final en Wembley. Antonio Ratti, el capitán argentino, fue expulsado en un partido tan tenso que el seleccionador inglés, Alf Ramsey, se refirió después al rival con términos tan insultantes que los argentinos todavía hoy lo recuerdan con amargura. La herida jamás cerró. Luego vino México 86, 4 años después del conflicto armado entre ambos países por las Islas Malvinas. Se cruzaron en cuartos de final y Diego Maradona firmó los 2 goles más célebres en la historia de este deporte, en apenas 4 minutos. El primero, empujado con el puño a la red ante Peter Shilton, justo frente a las narices del árbitro. La mano de Dios. El segundo, una carrera sorteando a todo el equipo inglés que todavía hoy se conoce como el gol del siglo. Argentina ganó. Inglaterra masticó rabia y la rivalidad se volvió odio. En el 98 le tocó a David Beckham convertirse en el enemigo público tras ser expulsado por una patada infantil a Diego Simeone en octavos de final. Inglaterra caería en penales. 4 años después, en 2002, Beckham se redimió anotando el penal de la victoria por 1-0 en fase de grupos. Aquello se sintió como un exorcismo. Luego, nada por 24 años el sorteo del Mundial los mantuvo separados. 2 superpotencias del fútbol orbitando sin chocar. Hasta 2026. Hasta Atlanta, hasta esta semifinal, con el pase a la final en juego, curiosamente, en toda su brillante carrera, Lionel Messi jamás se había enfrentado a Inglaterra. A sus 39 años, en el que todos sabían que sería su último mundial, los encararía por primera vez. Con todo en juego y antes de que los planteles siquiera pisaran Atlanta, la máquina de la polémica ya andaba a tope. Empezó con los árbitros. Las normas de la FIFA impiden que los jueces dirijan partidos de sus propios países. Algo lógico, pero el reglamento va mucho más allá. Debido al conflicto histórico entre Inglaterra y Argentina, los árbitros ingleses tienen totalmente prohibido pitarle a Argentina. La política del Atlántico Sur proyectándose 40 años hacia el futuro para condicionar un torneo de fútbol. Así, Michael Oliver y Anthony Taylor, 2 de los árbitros más respetados de toda la Copa del Mundo,
Quedaron fuera de ambas semifinales en cuanto Inglaterra clasificó. Para Oliver, que ya había dirigido 4 partidos en el torneo y se perfilaba como candidato para la final, el veto le costó una cifra de 6 dígitos en bonificaciones. Su mundial terminó, y no por su culpa. En cambio, la FIFA eligió a Ismail Elfat, árbitro estadounidense de origen marroquí desde 2012. Trayectoria sólida, pitó la final de 2022 y fue cuarto referee. En la final del Mundial de 2022 entre Argentina y Francia, y ahí fue donde estalló Internet, porque varios analistas desenterraron un dato que los ingleses no pudieron ignorar desde que Messi llegó a la MLS en 2023. Elfat le pitó 5 veces, ganaron todos, sumando la final de 2022, donde Elfat estuvo en la banda mientras Argentina levantaba el trofeo. La historia se escribió sola. Messi jamás perdió con Elfat en la cancha. Jamás. Los críticos señalaron la MLS, una amarilla en 2023 que los hinchas de Nashville consideraron un regalo. La tarjeta roja a un joven de Orlando en marzo de 2026 por tocar a Messi. En Orlando lo vieron como un chiste. ¿Justa o no? La acusación apuntaba al referee. Protegía siempre a la estrella del Inter Miami, pero seamos claros en algo. No hay pruebas de que Ismail Elfat favorezca a Messi. Ninguna. Ellos no eligen partidos. Y la coincidencia no es conspiración, pero la percepción manda para julio de 2026. El ambiente sobre el Mundial de Argentina ya era sumamente tóxico, y no era la primera. La polémica de Argentina no era la única, ni de cerca. Todo empezó contra Argelia. Al inicio del juego, Messi pareció pisar la pantorrilla y el talón del defensor Aissa Mandi. Con la regla de hoy, muchos analistas vieron una roja directa clarísima. El VAR revisó. El VAR no hizo nada. Nada. Messi se quedó y metió un triplete espectacular. La Federación de Argelia se indignó tanto que mandó una queja formal a la FIFA por el arbitraje. Llegaron los octavos contra Egipto y ahí pasaron de las quejas a la rebelión total. Egipto estuvo inmenso. Egipto ganaba 2-0 a los campeones, un partidazo, pero intervino el VAR. Vio una falta previa y lo anuló. Ya al final, con Argentina buscando la remontada. Egipto reclamó penal por una aparente falta sobre Mohamed Salah, pero no hubo revisión. Argentina remontó y ganó. Todo un drama. Hassan casi acusa a la FIFA de complot. Para mantener a Messi y a los campeones en el torneo, en Egipto hablaron de injusticia flagrante y amaño descarado. En su contra. Para cuartos, en redes ya corría un apodo que pegó fuerte a Argentina. Cada jugada dudosa, cada amarilla que debió ser roja, cada revisión inexistente, todo alimentaba la misma narrativa. Que el organismo rector necesitaba a Messi en la final del Mundial jugado en el mismo país. Donde juega a nivel de clubes, el cuento de hadas valía demasiado. Con ese panorama, la FIFA eligió al único árbitro estadísticamente incapaz de ver perder a Messi. Un guión perfecto, o terrible, según la camiseta que vistieras. Esa fue la tormenta donde entró Inglaterra. ¿Y las elecciones? El camino que ambas recorrieron hasta Atlanta lo dice casi todo. Sobre cómo se definiría todo el torneo inglés con Tuchel fue una montaña rusa. Atados por un cinturón de ansiedad, abrieron ganando a Croacia 4-2, pero tropezaron empatando con Ghana, sufriendo ante Panamá. En 16avos perdían contra el Congo. Un doblete de Kane lo salvó 2-1. Entonces llegó el partido que lo cambió todo México en el Estadio Azteca. El templo de Maradona del 86 Inglaterra pisó esa fortaleza. Un estadio invicto para México en mundiales, ganaron 3-2 en un partidazo con doblete de Jude Bellingham. Aunque les costó caro, tarjeta roja para Jairo Kwanza y suspensión en cuartos. Noruega los obligó a ir a la prórroga antes de que Bellingham decidiera con otro doblete para el triunfo por 2-1 bajo el calor de Miami. Pero había grietas. Tras ganar a Noruega, Tuchel dio una entrevista, donde insistió en que tuvieron suerte y tachó su juego de lento y descuidado. Lleno de fallos técnicos. Ridículo. Bellingham, el tipo que los había metido en semifinales. Estaba perplejo por los comentarios de su entrenador. Había historia, pues Tuchel ya le había reclamado públicamente, al inicio de su ciclo, que debía aceptar sus decisiones tras reaccionar mal a una sustitución. Y ahora, en la víspera del partido más importante de sus vidas, el entrenador y la superestrella no parecían estar en la misma sintonía. El camino de Argentina fue aún más extraño. Pasaron la fase de grupos tranquilos, con 3 victorias de 3. El polémico triplete de Messi contra Argelia marcó el ritmo, y luego las rondas de eliminación se volvieron una pesadilla recurrente de la que despertaban en el último segundo. Cabo Verde, la diminuta Cabo Verde, los llevó al tiempo extra antes de caer 3-2.
Egipto les ganaba 2-0 antes del gran escape. Suiza estaba empatada en cuartos hasta que Briel Embolo vio la roja en el minuto 70. Y 2, Julián Álvarez anotó en el tiempo extra. Y Lautaro Martínez puso el 3-1 definitivo. Feos, afortunados, implacables. Antes de la semifinal, Argentina ya sumaba 9 goles después del minuto 75 en esta Copa del Mundo. 9. Ningún equipo estuvo cerca, no derrotaban a sus rivales, los sobrevivían, los asfixiaban, esperando el momento en que su fe flaqueara para luego golpear con la crueldad de un equipo que había olvidado cómo perder. Y en el centro de todo, Messi. 8 goles, máximo anotador compartido, 39 años y de algún modo sigue siendo el jugador más peligroso del planeta. Había incluso un detalle para los supersticiosos. Argentina eligió usar su uniforme suplente azul oscuro en Atlanta. El mismo azul oscuro que usaron en 1986 para la mano de Dios, el mismo de 1998 cuando eliminaron a Inglaterra por penales. Cuando los periodistas le mencionaron esto a Tuchel antes del partido, admitió que no lo sabía e incluso comentó que él habría hecho exactamente lo mismo si tuviera alguna superstición. Bien por ellos, dijo. Igual, la afición inglesa sintió un escalofrío. 15 de julio, Estadio de Atlanta. Más de 70,000 personas. Un lugar en la final del Mundial contra España esperaba al ganador. Todo listo para un clásico. Pero lo que recibieron, al menos al principio, fue una pelea callejera. El primer tiempo tuvo los 45 minutos más tensos de todo el torneo. En minutos, los jugadores ya se empujaban, se tiraban al suelo, rodeaban al árbitro exigiendo tarjetas. Las barridas llovían y los cuerpos cubrían el césped. Hubo teatro, sí, pero también choques brutales. Entradas que en otra noche, con otro árbitro, habrían sido claras tarjetas. Al-Fat prefirió dejar correr el juego, negándose a buscar en sus bolsillos. Y esa permisividad se convirtió en tema de debate. Muchos lo aplaudieron por no llenar el juego de tarjetas. Otros decían que su falta de autoridad arruinó el partido, volviéndolo un desastre caótico y sin ritmo. Nadie podía armar un ataque sin que alguien terminara tirado en el césped. Empate sin goles al descanso. Tenso, hostil, perfectamente equilibrado. Un polvorín disfrazado de partido de fútbol, esperando una sola chispa para estallar. Y entonces, a los 10 minutos del segundo tiempo, Atlanta explotó. Minuto 55. Morgan Rogers, una de las figuras inglesas del torneo, levantó la cabeza por la banda derecha y mandó un centro milimétrico. Al segundo palo llegó Anthony Gordon. El extremo del Newcastle fusiló a Emiliano Martínez. 1-0 Inglaterra, a 35 minutos de la final y de enterrar 60 años de fantasmas. Y aquí fue donde el partido cambió por completo. No por lo que hizo Argentina, sino por lo que Inglaterra hizo después. Dejaron de jugar casi al instante. Inglaterra se echó atrás, cada vez más atrás. El equipo de Tuchel se refugió en bloque bajo e invitó a los campeones del mundo a atacarlos. Al hacer los cambios, la intención fue evidente. Salieron Reece James y Declan Rice, uno de los mejores contenciones del planeta. Entró Dan Burn, un central de 2 metros de altura. También ingresó Nico O'Reilly, otro defensor gigante. Inglaterra ganaba la semifinal por un solo gol y ante un rival con 9 goles sobre la hora en el torneo, decidieron colgarse del arco, cerrar las ventanas y rezar. Ese cerrojo absoluto, como lo describió un medio estadounidense, dará de qué hablar por años, porque todos los que miraban sabían lo que Argentina le hacía a quienes intentaban resistirle. Todos habían visto lo de Cabo Verde y aguantar hasta no poder más. Todos vieron a Egipto liderar por 2 y terminar perdiendo. Lo más peligroso que podías hacer contra esta Argentina era darle a Lionel Messi 35 minutos, un objetivo claro y nada que perder. Inglaterra le regaló las 3 cosas. El asedio comenzó. Alexis McAllister saltó a cabecear un centro y estrelló su cabezazo contra el poste. El balón milagrosamente salió desviado. Inglaterra apenas se dio cuenta. Estaban demasiado ocupados defendiendo. Jordan Pickford, con saques cada vez más erráticos por la presión, no paraba de mandar pelotazos a la nada. Su ataque, tan letal en los primeros 55 minutos, dejó de existir. Al final, los números serían lapidarios: 5 remates en todo el partido y un gol esperado de 0.50 y 3. Argentina, en cambio,
terminaría con 15 remates y un gol esperado de 1.84. Piensen lo que piensen del arbitraje o las narrativas. La cruda realidad es que Argentina generó más del triple de peligro que Inglaterra y al 85 el dique se rompió. Enzo Fernández probó suerte desde lejos y Pickford se estiró al máximo para mandar el balón sobre el travesaño. Atajadón que salvó a Inglaterra por un instante, pero tras el córner, la pelota le llegó a Messi. Rondaba el área 3 camisetas de Inglaterra hipnotizadas por su presencia. Entonces le filtró el pase a Fernández al borde del área. Y el mediocampista del Chelsea sacó un zurdazo glorioso que superó el tráfico y el vuelo inútil de Pickford para el 1-1. Al minuto 85, Atlanta temblaba. Se veía en la cara de Inglaterra. Pánico. Ya habían visto esta película, todos la habían visto antes. Cabo Verde, Egipto y Suiza lo sabían. Argentina no empata al final para conformarse con la prórroga. Empatan al final y van directo a degollar. Segundo minuto del descuento. Messi, de nuevo libre por la banda derecha, donde los cansados ingleses ya no llegaban. Levantó la mirada una vez. Mandó un centro tan preciso que parecía teledirigido. Y justo ahí, colándose entre defensores, Lautaro Martínez se elevó y superó a Pickford con un cabezazo letal. 2-1, minuto 90 y 2. Todo acabado. Los instantes finales fueron puro caos y rabia. Bellingham bajó a Messi por pura frustración. Otra gran chispa en este partido ya incendiario. Ambos equipos se encararon por última vez. Emiliano Martínez, el maestro argentino de las artes oscuras, atrapó un balón desesperado de Inglaterra, se tiró al césped para quemar todos los segundos, ganando una falta que prácticamente selló el final. Al silbatazo de Elfat, los argentinos se abrazaron mientras Inglaterra se hundía en la nada. Argentina está a una final de ser el primer bicampeón mundial consecutivo desde el Brasil de 1958 y 1962. Inglaterra tendrá que enfrentar a Francia por el tercer puesto, un partido que nadie en su país quiere ver. Su sequía de títulos grandes desde 1966 ahora llegará garantizado a 64 años. Analicemos. ¿Qué decidió realmente este partido? Empecemos con Messi porque todo empieza con él, y eso que hoy no marcó. Tampoco lo necesitaba. Sus 2 asistencias en el tramo final fueron una cátedra de pura efectividad, una prueba de por qué las frías estadísticas nunca lo explican del todo. Su verdadero impacto fue la fuerza de gravedad. En el empate, los defensores de Inglaterra corrieron hacia él como polillas a la luz, dejando libre a Fernández para rematar. En el gol del triunfo, su sola presencia paralizó mentes y cuerpos hasta que el centro ya volaba. A los 39 años, ya no te supera corriendo. No lo necesita. Solo espera a que tu defensa parpadee y te liquida. Segundo, los cambios. Tuchel sacó a Rice y James para meter defensas gigantescos. Fue el reflejo de una mentalidad y esa mentalidad les costó el partido. Rice es justo el jugador que necesitas en la cancha cuando Argentina bombardea tu área con centros y recupera el balón en la frontal. Sacarlo del partido le quitó a Inglaterra la capacidad de presionar, retener la pelota y darle oxígeno al fondo. Burn y O'Reilly defienden bien por arriba, pero un bloque bajo sin salida no es una estrategia, es una cuenta regresiva. La gran ironía es que Tuchel se pasó el torneo criticando a su equipo por la falta de calidad, los descuidos y la lentitud. Y en el partido más importante de su carrera, hizo los cambios que garantizaron que Inglaterra dejara de jugar al fútbol por completo. Tercero, la cobardía táctica. 0.50 y 3 goles esperados en semis de Copa del Mundo. Es una condena. El gol de Gordon fue fantástico. Rodgers estuvo excelente, DJ Spence estuvo inmenso en el lateral por opinión generalizada y merecía más. Pero Kane, el capitán, el talismán que perseguía a Messi por la bota de oro con 6 tantos, quedó condenado a la total invisibilidad. Bellingham, el héroe de Ciudad de México y Miami, no pudo imponerse en un partido que Inglaterra, deliberadamente, decidió no disputar con el balón. No puedes ganar un partido de eliminación directa si te niegas por completo a jugar. Durante 35 minutos, Inglaterra no hizo nada. Cuarto, la identidad argentina. Es fácil deslumbrarse con la remontada y pasar por alto la maquinaria oculta. El equipo de Lionel Scaloni ha sido, por tramos de este torneo, auténticamente mediocre, pero posee 2 cualidades que superan cualquier momento de forma fe y paciencia. Ya han marcado 10 goles después del minuto 75 en este mundial. Eso no es suerte, es un patrón deliberado y repetible. Piernas frescas en ataque al final, Messi guardando fuerzas para el cuarto de hora decisivo y unos rivales condicionados psicológicamente.
El colapso se veía venir por el puro peso de las pruebas. Egipto lo sintió, Suiza lo sintió, y cuando el disparo de Fernández tocó la red en el minuto 85, Inglaterra también lo sintió. Los últimos 5 minutos no fueron un partido, sino una profecía cumpliéndose. Y luego está el quinto factor, ese que nunca se va a resolver: el arbitraje. Para ser justos con Ismail El Fat, el partido no tuvo ninguna decisión catastrófica, ni mano de Dios, ni penalti fantasma. Su decisión más polémica fue filosófica: arbitrar un clásico al límite, con mano blanda, dejando pasar faltas en esa batalla del primer tiempo que otros árbitros habrían castigado. Los hinchas de Inglaterra dirán que esa tolerancia favoreció al bando más cínico, que las constantes faltas de Argentina, el juego lento y las mañas quedaron impunes. Esa cátedra de Emiliano Martínez para perder tiempo debió ser sancionada mucho antes. Los hinchas argentinos te dirán que Inglaterra fue la que cosió a patadas a Messi y que la zancadilla final de Bellingham resumió a la perfección la frustración de los Tres Leones. Pero las decisiones individuales nunca fueron el punto importante. Lo grave era el patrón: un torneo donde Argelia presentó una queja oficial, el técnico de Egipto habló abiertamente de conspiración y nació un apodo como Bargentina, que pudo echar raíces y crecer, y donde la FIFA, sabiendo todo esto, designó al único árbitro cuyo récord con Messi era una racha perfecta de victorias que ahora se extendía a 6. Nadie necesita creer en conspiraciones para reconocer un fracaso de gestión cuando la integridad de una semifinal del Mundial se pone en duda antes del inicio por culpa de una designación. El daño ya está hecho, pase lo que pase en la cancha. La FIFA creó las condiciones para que todo hincha inglés crea que estaba arreglado. Y tras Atlanta, millones de ellos lo creen. ¿Es justo para Argentina? Sinceramente, seguro que no. Quitemos el ruido. Y los campeones fueron claramente superiores en los momentos clave. Crearon 3 veces más jugadas de peligro que Inglaterra. Pegaron en el poste y mantuvieron la calma mientras su rival se moría de miedo. Su gol ganador fue hermoso, creado por el mejor jugador de la historia y definido por un delantero de élite. Por feo que fuera su torneo, ningún equipo llega por accidente a 2 finales de Copa del Mundo consecutivas, pero la justicia nunca importó en este clásico. Se trata de 1966 con Ratten, de 1986 con Maradona y del 98 con Beckham, y ahora de 2026, con 85 minutos de ilusión disueltos en 7 de dolor y polémica arbitral. Inglaterra y Argentina no juegan partidos de fútbol, fabrican rencores que duran generaciones. Atlanta acaba de escribir un nuevo capítulo, y así el torneo continúa el domingo en el estadio de Nueva York, Nueva Jersey. Argentina se mide a España en la final. Messi contra Lamine Yamal, primer enfrentamiento, entre el mejor jugador de los últimos 20 años y el adolescente señalado como su heredero. Messi busca su segundo mundial consecutivo, una hazaña que ningún país logra en 64 años, en el que seguro será el último partido de su legendaria carrera, la más grande que este deporte ha visto jamás. Sin importar cómo llegó Argentina ahí, el escenario está a la altura. Inglaterra se va al partido por el tercer puesto contra Francia y luego a casa a dar explicaciones. Los cambios de Tuchel serán diseccionados en cada debate televisivo del país. Su planteamiento defensivo se repetirá hasta el cansancio. Bellingham y Kane tendrán 27 y 36 cuando llegue el próximo Mundial en 2031. Uno en su plenitud, el otro ya sin tiempo. La sequía sigue: 60 años pasaron a 64. Desde el cabezazo de Lautaro Martínez, hay heridas en el fútbol que nunca cierran, y este clásico existe para volver a abrirlas. Porque al final esa es la verdadera historia de Atlanta. No el árbitro, ni las teorías de conspiración, ni siquiera la táctica. Fue que Inglaterra, a las puertas de la historia, eligió el miedo. Y Argentina, viendo de cerca la eliminación, por 4ª vez en 5 rondas de eliminación, eligió creer. Un equipo pasó 35 minutos intentando no perder. El otro pasó 35 minutos recordando que nunca pierde. Lionel Messi ya venció a la única gran potencia que le faltaba enfrentar. A sus 39 años, en 7 minutos y sin meter gol, y el domingo juega por la inmortalidad. Dale me gusta y suscríbete para más documentales de fútbol. Hasta la próxima.